Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestros hermanos que están con nosotros vía la red social. Vamos a orar también por nuestros hermanos, que hay varios que están enfermos, que están en el hospital. Uno específicamente que sí sé es nuestro hermano Oscar y su familia por su hija Alondra. Vamos a unirnos en oración por nuestros hermanos. Señor, esta mañana, papá, venimos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Sanador. Dios, te pedimos, mi Dios, que tú los fortalezcas. Dios, te pedimos que tu mano de sanación esté sobre Alondra. Señor, te pedimos que la sanes, te pedimos que la fortalezcas, te pedimos que la llenes con tu gracia y tu paz, que ellos puedan seguir enfocándose en ti, Señor, y que pueda ser un testimonio de tu gran amor, mi Dios. Y Dios, te pido esta mañana que me des a mí las palabras, Dios, que me des a mí la unción, Dios, para poder comunicar efectivamente este mensaje, Dios. Y te pido que cada corazón en este lugar esté atento, Señor. Te pido que tú obres en nuestras vidas, Señor, que podamos llevar estos principios prácticos, Señor, y aplicarlos durante esta semana, Señor, y que nuestra vida cambie más cada día, Señor, en lo que estudiamos tu palabra y en lo que nos rendimos a ti, Señor. Usa este tiempo para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos, por favor, unos a otros. Bueno, vamos a seguir hoy. Acabamos la semana pasada en Romanos capítulo 13 y el último versículo que leímos en el capítulo 13 era una exhortación para nosotros como cristianos. Una exhortación sobre lo que significa vivir una vida rendida al Señor. Y ese último versículo, el versículo 14, nos dijo: antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Y lo que quiero hacer hoy, hermanos, como una transición antes de entrar al capítulo 14, cuando dice aquí que debemos vestirnos del Señor Jesucristo, es una manera de decir que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y yo sé que toda la armadura de Dios es un tema que nosotros hemos estado tocando sobre los últimos meses con nuestro hermano, y es un tema muy común para nosotros. A mí me gusta repasar este tema con ustedes al menos una vez por año. Y hay que notar que hay diferentes ángulos que uno puede tomar en esta enseñanza. Pero les pregunto esto hoy y no me tienen que responder. ¿Cuántos de ustedes realmente se están poniendo la armadura todos los días? ¿Cuántos de ustedes cada día están meditando en lo que significa cada parte de la armadura al transcurso del día? Quiero que piensen eso, hermanos. En la escritura muchas veces lo que pasa es que se nos recuerdan las mismas cosas una y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Para que se nos grabe. Y les digo, hermanos, que la armadura de Dios o ponernos el Señor Jesucristo es una de las enseñanzas fundamentales para la vida victoriosa del cristiano. Entonces quiero tocar esto hoy porque esto nos va a preparar para la transición a Romanos capítulo 14, que viene siendo cómo manejar cuando nosotros como cristianos tenemos diferentes convicciones en ciertas áreas donde la Biblia no es 100% clara. El título que le he dado a este mensaje es La lucha. ¿Cuántos saben que vivir la vida cristiana es una lucha? Amén. Cuando yo entré por primera vez a una iglesia, mi vida era un desastre. Yo me acuerdo que la primera vez que yo empecé a venir a la iglesia en mi juventud, queriendo un cambio en mi vida, yo vivía una vida dominada completamente por el alcohol y las drogas.
Y yo me sentaba ahí en la iglesia y mi corazón estaba lleno de odio y de rencor. Y no sabía cómo es que iba a llegar a un lugar de libertad. Y yo me acuerdo que todas las relaciones que yo tenía entre mi familia eran bien tóxicas. Tóxicas y envenenadas porque yo mismo estaba en un lugar muy oscuro. Y la realidad de esta mañana, mis hermanos, es que muchos de nosotros hemos salido de situaciones dolorosas y de hogares fracturados. Pero la realidad también es que algunos de nosotros esta mañana todavía estamos viviendo en algunas de estas situaciones. Y es importante entender que el Dios que nosotros adoramos no nos viene a encontrar en un lugar donde nuestra vida es perfecta e intachable. El Dios que nosotros adoramos es fiel para encontrarnos en nuestro desorden. Y es ahí donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Es ahí donde el Señor empieza a corregir, el Señor empieza a derribar, es ahí donde el Señor empieza a reconstruir, a restaurar y a edificar. Y si somos honestos esta mañana, esto es algo que Dios está haciendo ahora mismo en la vida de cada persona que está aquí, incluyéndome a mí. Y es a través de la instrucción y la aplicación de las Escrituras que el Señor empieza a cambiar la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros actuamos y la forma en que nosotros vivimos nuestras vidas. Entonces, otra vez, una de las maneras en que la Escritura describe la vida cristiana es como una lucha. Y cuando pensamos en la armadura de Dios, cada parte de la armadura de Dios representa algo que nosotros debemos creer y debemos aplicar diariamente. Ahora también quiero decir esto antes de entrar al primer versículo. Yo entiendo, hermanos, que aún esta mañana nosotros estando aquí como una familia, muchas de las situaciones en nuestros hogares no son ideales. Y algunas veces la esposa está caminando con Dios, pero el esposo no está caminando con Dios, o viceversa. Y algunas veces lo que pasa es que la mujer tiene que asumir ese papel de liderazgo en el hogar por la situación actual en que se encuentra. Y quiero decir esta mañana, hermana, que si esa eres tú, Dios ve lo que tú estás haciendo. Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu compromiso a Él, aún en todas las dificultades que estás pasando. Pero quiero decirles que este mensaje de hoy tiene un enfoque en el liderazgo del hombre, porque ese es el enfoque bíblico, y el apoyo de la mujer, la ayuda idónea. Entonces vamos a empezar con el primer versículo, Efesios capítulo 6, versículo 10. Nos dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, hay un instinto que Dios pone en cada hombre. Cada hombre tiene un instinto para proteger y para preservar. Y no es que nosotros como hombres nos estamos buscando problemas, pero nosotros como hombres estamos listos si algo viene. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de esta manera. Dios creó al hombre para proteger y para preservar. Pero quiero que noten en este versículo lo que Dios nos está llamando a hacer aquí. Dice este versículo: fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Una cosa es lo que nosotros hacemos en proveer físicamente y proteger a nuestras familias. El otro aspecto de este llamado del liderazgo de cada hombre en este lugar es la manera en que protegemos espiritualmente a la gente quien Dios nos ha confiado. Y cuando está hablando aquí de fortalecerse en el Señor y en el poder de la fuerza de Él, esto significa, hermanos, una dependencia en el poder y la presencia de Dios en nuestra vida y no en nuestras propias fuerzas. Y todo en este pasaje tiene que ver con la obra de Dios,
con la presencia de Dios en nuestras vidas, y podríamos decir que la victoria del cristiano nos viene cuando nosotros nos mantenemos conectados al Señor. Entonces debemos ser hombres fuertes espiritualmente porque el poder de Dios descansa sobre nuestras vidas. Miren lo que dice en el versículo 11, Efesios 6:11. Vestíos o vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Noten la palabra clave en este versículo es estar firmes. Estar firmes. Está diciendo aquí que debemos mantenernos firmes contra los planes del diablo. ¿Quién aquí ha sido atacado por el enemigo esta última semana? Todos, ¿no? Todos hemos experimentado una batalla espiritual. Si no esta semana, esta mañana. Pues ¿cómo es que tú y yo debemos mantenernos firmes contra las acechanzas y los planes del diablo? Pues el cristiano, cada uno de nosotros debe poder afirmar: yo sé lo que yo creo. Yo sé quién soy en Cristo, la nueva identidad. Yo sé quién soy, yo sé quién es mi Dios y tú no me moverás de aquí. Y el cristiano puede decir: yo estoy anclado en la verdad. Y la verdad no es mis emociones, ni siquiera mis pensamientos. La verdad es la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice muchos de ustedes seguro conocen a David Jeremiah, el pastor y el autor, y dice esto sobre este tema. Fíjense que Pablo no dijo que Dios nos daría la armadura. Nos dijo que nos armemos. Es nuestra responsabilidad apropiarnos de la armadura de Dios. Es nuestro deber personal y primordial ponernos la armadura de Dios, que nos protegerá de lo que el enemigo quiera hacernos. Y yo sé otra vez que hemos oído muchos mensajes y diferentes ángulos sobre la armadura de Dios. Y mi oración y mi deseo esta mañana, hermanos, es que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar instruidos por un mensaje muy práctico. Y que empezando mañana, si esto no es una disciplina que ustedes tienen en su vida, que podamos ponernos nuestra armadura antes de empezar nuestro día. Que podamos al transcurso del día meditar y hablar con el Señor sobre cada pieza de la armadura y que podamos entender que no es simplemente una oración, es un reconocimiento de que Dios nos ha llamado a ponernos la armadura y a caminar con Él al transcurso del día dependiendo del poder que Él provee. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque nosotros como cristianos deseamos caminar en victoria. Todo cristiano tiene un deseo de caminar en victoria. Y muchos de nosotros afirmaríamos que hay tiempos en nuestro caminar donde no estamos caminando en victoria. Donde parece que el enemigo está haciendo lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida espiritual, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, entre nuestros hijos. Y por favor no me malentiendan. No estoy diciendo que ponernos la armadura va a resolver todos los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida. Lo que estoy diciendo es que la vida del cristiano es una lucha. Y si vamos a seguir peleando por lo que Dios nos ha dado, tenemos que ponernos la armadura diariamente. Tenemos que creer y confiar que Dios está obrando en nuestras vidas y que Dios nos ha llamado a ser parte de esa obra, no como víctimas, pero como cristianos victoriosos, revestidos en Cristo Jesús. Amén. Efesios 6:12. Pues ¿contra quién estamos batallando? Nos dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tengo que decir esto, hermanos, en el hogar el problema no es tu esposa. Y hermanas, en el hogar el problema no es solamente tu esposo.
Tampoco el problema es solamente tus hijos o nuestros compañeros de trabajo. Si estamos viendo las cosas bíblicamente y espiritualmente, entendemos que hay una influencia satánica, espiritual, invisible en todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y las escrituras nos enseñan varias cosas sobre este tema. Primero, la responsabilidad que nosotros tenemos. Dios hace al hombre responsable por el clima espiritual de nuestro hogar, número 1. Y bíblicamente la esposa es la ayuda idónea que apoya ese clima espiritual. Otra vez, nosotros como hombres somos responsables en gran parte por el clima espiritual de nuestro hogar. Y quizás tú esta mañana dices, pues yo no soy casado, no tengo hijos. Aún como soltero, hay personas en tu vida sobre cual tú tienes influencia espiritual. Y eso es una gran responsabilidad, hermanos. Y entendemos nosotros como cristianos que el reino de Satanás hará todo lo que está en su poder para destruir la capacidad tuya y la capacidad mía para liderar espiritualmente y para proveer una cobertura espiritual para la gente que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Ahora para los hombres, otra vez. Les pregunto, mis hermanos, ¿qué harían ustedes si alguien entra en tu casa para lastimar a tu esposa y a tus hijos? Ministerio mano a mano, ¿no? ¿Sí saben lo que es eso? Como Nehemías, ministerio mano a mano. Pues ¿por qué? Porque nosotros somos hombres. Porque nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por las personas que amamos. Y eso no es ser machista, hermanos. Nosotros protegemos y preservamos la vida de nuestros seres queridos. Eso es parte de ser un hombre bíblico. No es lo que te enseña la cultura hoy, donde te dice que puedes ser hombre o puedes ser mujer. La Biblia claramente enseña lo que es un hombre y el llamado de un hombre. Y tenemos que preguntarnos esta mañana. Yo tengo que preguntarme esto, ¿cómo estoy proveyendo esa cobertura para mi familia espiritualmente? Porque yo estoy dispuesto a morir por mi esposa y mis hijos. Nadie va a tocar a mi esposa y a mis hijos. Pero me tengo que preguntar diariamente, Señor, ¿estoy proveyendo también una cobertura espiritual sobre la vida de mi esposa y de mis hijos? Y la realidad, hermanos, es que las tentaciones que nos llegan, porque estamos hablando de estar revestidos en Cristo, las tentaciones que nos llegan a cada uno de nosotros, ustedes saben que esas tentaciones fueron hechas especialmente para nosotros, porque el enemigo sabe exactamente lo que nos gusta. El enemigo siempre está estudiando lo que tú estás mirando, el enemigo está viendo tu manera de caminar. El enemigo ve lo que te tenta. El enemigo conoce todas nuestras luchas. Y lo que pasa, mis hermanos, es que si tú y yo le damos acceso a nuestra vida a través del pecado no arrepentido, lo que pasa es que el enemigo nos puede mantener en un lugar de carnalidad y un lugar de rebelión a Dios. Y en ese lugar es un lugar peligroso porque ahí el enemigo puede influir directamente en nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Siempre va a haber ataque espiritual. Siempre va a haber algo que está pasando en nuestra vida que quiere derrumbarnos. Pero Señor, que eso no pase a través de mí. Que eso no pase a través de mi liderazgo. Eso es algo que yo siempre le digo a mi Señor. Y ese es el clamor de cada uno de nosotros como hombres. Entendemos que va a haber ataque, pero que el ataque no venga porque yo no estoy haciendo mi parte en el hogar. Y mis hermanas, ustedes dirían lo mismo. Que podamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y proveer esa cobertura espiritual. Estamos en una guerra espiritual. ¿Ustedes creen eso? Estamos en una guerra espiritual para las almas de nuestras familias. Y si Dios no te puede derrumbar a ti,
Dios va a derrumbar a tu esposa o a tu cónyuge. Y si Dios no puede derrumbar a tu esposa, Dios va a tratar de derrumbar a tus hijos. Los ataques nos llegan por todos los ángulos, ¿no? Y si ha habido alguna vez un momento para nosotros como cristianos enfocarnos en Dios y deshacernos de todas esas cosas que nos distraen de la vida que Dios nos ha llamado a vivir, es ahora, mis hermanos. Ahora es el tiempo. Y esta exhortación es para cada uno de nosotros aquí. Y quiero decir que apreciamos mucho a todos ustedes que sirven aquí este ministerio, porque si no fuera por ustedes, no podríamos congregarnos cada semana y hacer lo que hacemos. Pero antes de nuestro ministerio aquí en la iglesia, tenemos la responsabilidad del ministerio en el hogar. Y de la misma manera en que invertimos tiempo de calidad y dedicación en el ministerio aquí, Dios requiere que nosotros invertamos tiempo de calidad y dedicación en el ministerio de nuestro hogar. Lo que sea tu situación, eso es algo que Dios requiere de nosotros. Y otra vez quiero decir, nadie aquí tiene una situación perfecta en su hogar. Pero todos somos responsables por usar lo que Dios nos ha dado en la situación en la que nos encontramos hoy. Pues con eso en la mente, ¿qué es lo que debemos hacer? Miren lo que dice en el versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Miren la palabra aquí clave. Nos ponemos a Cristo, la armadura de Dios. ¿Por qué? Para poder resistir en el día malo. ¿Y qué pasa si estamos resistiendo? Vas a estar firme. Vas a estar firme. De ahí nadie te va a mover. Va a llegar la tribulación a tu vida. Va a llegar el ataque espiritual día tras día. Pero de aquí nadie me va a mover. Porque Dios me ha proveído en Cristo y en su palabra lo que tú y yo necesitamos para mantenernos firmes en toda situación. Amén. ¿Qué significa mantenernos firmes? Significa, hermanos, mantenernos firmes en nuestras convicciones bíblicas. Y la Escritura afirma que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Qué significa eso? Que nosotros, llenos del Espíritu Santo, no retrocedemos frente al reino de las tinieblas. Miren lo que el pastor y el teólogo John MacArthur escribió sobre este tema de la guerra espiritual en la que estamos viviendo. Sabemos que por la palabra de Dios, que Satanás y sus demonios invisibles están continuamente trabajando en el mundo y en todo lo que nos rodea. Pero no tenemos la sabiduría para discernir exactamente cuándo están presentes, cuántos hay, de qué tipo son o qué están haciendo. Debemos ponernos la armadura de Dios y reportarnos a Él. Debemos vestirnos adecuadamente y vestirnos bien. No debemos descuidar ninguna parte de la provisión de Dios para nosotros. Más de 20 veces en el Nuevo Testamento la Escritura nos exhorta y nos anima, permanécete firme, mantente firme. Más de 20 veces solo en el Nuevo Testamento. Y otra vez, si yo me voy a mantener firme en una guerra espiritual, tengo que estar creyendo y aplicando estos principios bíblicos diariamente en mi vida. Versículo 14, Efesios 6:14. Dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Les pregunto, ¿ustedes creen que este libro es la palabra de Dios y tiene autoridad absoluta sobre nuestra vida? Pues si creemos eso, cuando uno dice en su oración, Señor, me he puesto el cinturón de la verdad, eso significa, Señor, yo quiero que tú me guíes, Espíritu Santo, a través de tu palabra, en las maneras en que voy a conversar con la gente hoy. Quiero hablar solamente la verdad. Quiero hablar la verdad no solamente con mi prójimo, pero quiero ser sincero
en mi relación con el Señor en la oración. Y quiero estar seguro que todo en mi vida está bajo la autoridad de la palabra de Dios. No estamos hablando de perfección, hermanos. Estamos hablando del cristiano queriendo más y más cada día. Señor, enséñame. Enséñame, Señor, si hay áreas donde tú estás obrando que necesito cambiar mi manera de pensar. Todos tenemos áreas así en nuestra vida. Pues, ¿qué hacemos cuando leemos algo y vemos que quizás no estamos caminando de la manera en que debemos estar caminando? Señor, concédeme la gracia para entender esto y poder aplicarlo en mi vida. Todos entendemos eso. Lo que es leer un pasaje de la Escritura una y otra vez y de repente el Señor te abre la mente y el corazón. Y ahora ya no es simplemente algo intelectual. Es algo que tú has podido abrazar y aplicar en tu propia vida. Noten lo que dice en Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo no sé ustedes, pero para mí ese es un pasaje muy liberante. Liberante, ¿se dice así? Liberador, liberal. Pues porque es un recordatorio que Dios ve absolutamente todo. No hay nada que nosotros podemos esconder del Señor. Y lo que el Señor requiere de tú y yo es una sinceridad completa en nuestra vida con Él. Es ahí donde el Señor, la palabra dice que Dios se acerca a los humildes, pero se opone al orgulloso. El humilde entiende que puede tener siempre una conversación sincera con el Señor. Es como lo que dijo el rey David después de arrepentirse de su pecado sexual con Betsabé en el Salmo 51:6, cuando dijo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces, ¿qué decimos nosotros como cristianos? Nosotros decimos, yo sé quién soy, yo tengo una nueva identidad, yo soy una nueva creación, yo sé a quién le pertenezco y yo creo que la Biblia es mi código de conducta. Ahora ayúdame, Dios, a vivir esta vida que tú me has llamado a vivir. Y continuando con la coraza de la justicia, tener puesto esta coraza de justicia se refleja, hermanos, en nuestra obediencia a Dios. Y les pregunto esto, no respondan en voz alta, pero pensemos esto un momento esta mañana. ¿Por qué es lo que nosotros tenemos hambre y sed esta mañana? Piénsenlo. ¿Cuál es el mayor deseo en las profundidades de mi alma esta mañana? La Escritura nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y esa es la vida del cristiano, ¿no? Una y otra vez, reenfocando nuestros deseos a las cosas que de verdad nos van a saciar. Ahora, hay dos tipos de justicia que la Biblia nos da. Uno es la justicia imputada. La justicia imputada significa que tú y yo cuando venimos a Cristo somos revestidos en la justicia de Cristo. Cristo nos da vestidura blanca. Por eso es que nosotros podemos venir día tras día ante el Señor, aún con todas nuestras fallas, porque estamos revestidos en Cristo. Pero acuérdense que Isaías dijo en el capítulo 64 sobre nuestra propia justicia, que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Entonces la segunda parte de la justicia, que es lo que esta coraza de la armadura representa, es la justicia impartida. La justicia impartida es el Espíritu Santo equipándonos día tras día a obedecer la palabra de Dios. Y esto no es un patrón de obediencia perfecta, pero sí es un patrón de arrepentimiento. Si es un patrón en nuestra vida, hermanos, donde no estamos dispuestos a hacer las paces con el pecado. Si es un patrón donde tú y yo cada vez que empezamos a fallar decimos, de aquí me tengo que arrepentir rápido. Y quizás alguien diría, pues ¿cómo se ve eso? Porque yo creo que todos diríamos que luchamos casi diariamente con
con pensamientos y con deseos pecaminosos. Y que a menudo podemos afirmar como Pablo que no hacemos las cosas que queremos hacer, pero hacemos las cosas que no queremos hacer. Y esa es la experiencia de todo cristiano. Porque todos vivimos en un cuerpo rebelde. Pero la Escritura nos está llamando a todos a crecer y a dar fruto para dar gloria a Dios. Pues ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto con este cuerpo tan rebelde? Hermanos, el Señor nos recibe cuando recibimos a Cristo. El Señor nos lava de nuestra culpa y nuestros pecados. Y después empieza la batalla espiritual, porque ahora estás obrando por el reino de Dios y no por el reino de Satanás. Pero el enemigo sabe que nos puede descalificar si puede atraparte en algún pecado. Si puede mantenerte enfocado en las cosas mundanas en vez de las cosas de Dios. Pero el cristiano va aprendiendo tiempo a tiempo a través de esa batalla diaria contra el pecado, que el pecado de verdad nos satisface. El pecado lo que trae es problemas y problemas y nos sentimos más vacíos después del pecado. Pero empezamos a luchar y luchar por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo, que Dios pueda hacer esa obra libremente en nuestra vida y empezamos a encontrar un gozo y una satisfacción espiritual que ningún pecado nos puede ofrecer. Pues ¿cómo puedo tener este patrón donde Dios dice que voy a tener una vida abundante, revestido con Cristo? Hermanos, tenemos que ser rápidos para arrepentirnos. Yo no sé si estás aquí esta mañana y estás viviendo en pecado. No puedes tener victoria espiritual si estás viviendo en pecado. Tienes que estar dispuesto a decir, ya no más. Tienes que estar dispuesto a decir que lo que Dios llama es pecado, es pecado. Y algunas veces lo que pasa, hermanos, en nuestro pecado es que nosotros empezamos a vivir con algo que decimos de aquí no puedo tener victoria. En esta área de mi vida no puedo tener victoria y quizás esta es la manera en que Dios desea que yo viva mi vida. No es la voluntad de Dios para ninguno de nosotros que vivamos con un patrón de pecado, de no arrepentirnos. Entonces tenemos que odiar el pecado en nuestra vida en vez de esconderlo. Y nos ponemos esta coraza de justicia cuando le decimos al Señor, arrepentidos, aquí estoy Dios, usa mi vida aquí mismo donde estoy. Y hermanos, el Rey de Gloria no comparte su gloria con nadie. Y cuando el Señor empieza a usar tu vida para su honra y su gloria, asegúrate de que le des toda la gloria a Él. Porque ¿quiénes somos nosotros para jactarnos? Si Dios lo que hace es que pone su poder en una vasija de barro para mostrar lo que Dios puede hacer en personas que están disponibles y dispuestas para trabajar para el reino de Dios. Y la pregunta esta mañana es, hermanos, ¿estamos disponibles y dispuestos para ser usados por el reino de Dios? Yo no sé ustedes, pero yo quiero vivir una vida que importa. Yo no quiero venir solamente a la iglesia y batallar todos los días de la semana y no caminar en victoria. Eso no es la experiencia bíblica. La experiencia bíblica es que va a haber una batalla, pero va a haber un patrón de victoria en mi vida porque Cristo lo ha dicho en su palabra, porque Cristo mora en mi interior, porque Cristo me llama a rendirme diariamente, porque Cristo te llama a crucificar tu carne, porque Cristo nos llama a reconocer que tenemos pecado y cosas que no le agradan en su vida. Y Cristo dice, humíllate ante mí y permíteme que te limpie la vida. Permite que yo obre en tu corazón. Confía que mis propósitos y mis planes son mejores que lo que tú estás haciendo en este momento. Dios quiere usar tu vida justo donde estás esta mañana. Aún con todas tus batallas, con mis batallas, Dios quiere usar nuestra vida. Es tan importante abrazar ese principio, hermanos, porque muchas veces con todas nuestras batallas,
el enemigo nos pone en un lugar donde nosotros nos descalificamos nosotros mismos en nuestra mente. Dios quiere usar tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser usado por el Señor? Dile, Señor, abro mi boca, dame las palabras para compartir. Abro mi corazón, dame ese amor divino para amar y para perdonar. Abre mi mente, dame la capacidad de entender lo que tú me estás diciendo en tu palabra. Y esto nos lleva a la fuente de paz. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora yo sé que en esos días usaban unas chanclas romanas. Pero para pintar la imagen del soldado para nosotros, esto significaría esas botas de combate, las tienes bien ajustadas y nosotros estamos listos para la acción. Pues la roca inmovible en la vida del cristiano es Jesucristo. Y hermanos, no es solo cómo llegamos a ser salvados, es la misma manera en que vivimos nuestra fe cada día. Esta es la base de la armadura espiritual. Esto es, tú estás parado sobre una roca que la Escritura dice, tú estás edificando tu vida, yo estoy edificando mi vida sobre una roca y que van a venir las tormentas de la vida, pero porque estamos edificando sobre esta roca, no me van a derrumbar estas tormentas. Mi confianza no es en lo que yo edifico, es en lo que Cristo está edificando en mi vida. Amén. Pues ¿cuál es esa base? ¿Cuál es ese evangelio cuando dice que los pies están calzados con el evangelio de paz? Hermanos, ustedes saben el mensaje del evangelio. Que el Rey de Gloria descendió, que el Rey de Gloria se envolvió en carne humana, que Cristo vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir, que Cristo vivió bajo obediencia absoluta a todos los requisitos de Dios y cumplió las leyes de Dios, y que Cristo fue torturado y crucificado, el cordero inmolado en esa cruz, y que si tú y yo miramos a la cruz y decimos yo no puedo, pero tú lo hiciste y pongo toda mi confianza en ti, la Escritura dice que Dios viene a morar en tu interior. No que los problemas se van de nuestra vida, pero que ahora ya no tienes que luchar por tus propias cuentas. Que ahora Dios está contigo en cada paso de tu vida. Que ahora el Señor nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar y que te va a fortalecer en toda tu aflicción. Y que te va a dar una paz que es un testimonio a la gente a tu alrededor que no se puede entender, no se puede comprender. Esa es la paz espiritual de Dios. Y nosotros entendemos que este evangelio significa que tú y yo no nos merecemos nada. Nada de esto, no lo podemos ganar. Todo es un regalo de Dios. Y así es como el cristiano que tiene el Espíritu Santo en su interior tiene paz con Dios hoy. Esa es la única razón por que tú y yo tenemos paz para con Dios, porque Cristo mora en tu interior. Y si tú no conoces a Cristo de esta manera, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete de tus pecados y recibe al Señor. Dios es misericordioso. Dios es amor. El deseo de Dios no es mandar a nadie al infierno. El deseo de Dios es que todos seamos reconciliados a través de su oferta en su Hijo Jesucristo. Entonces es importante entender, porque siempre esta es una área donde el enemigo nos empieza a traer confusión en la mente. Nuestra obediencia en la vida espiritual no es la raíz de nuestra salvación. Nuestra obediencia, que debe haber obediencia en la vida del cristiano, es el fruto de nuestra salvación. Nuestra obediencia es la ofrenda que fluye de un corazón agradecido a Dios. Y la Escritura nos dice a cada uno de nosotros que somos embajadores de un ministerio de reconciliación. Y Pablo nos dice en Romanos 1 que no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces ya una vez que Dios te salva a ti y me salvó a mí, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a hacer 7 días a la semana? No en la iglesia,
todos los días de la semana. Tú y yo somos la única Biblia que la mayoría de la gente van a leer. Mucha de la gente que tú y yo conocemos en nuestro trabajo quizás nunca van a aceptar tu invitación a venir a la iglesia, pero ellos están viendo tu vida, están viendo mi vida y están diciendo, eso es el cristianismo. Yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que ella tiene. ¿Por qué esa persona es diferente? ¿Por qué esa persona tiene paz y un gozo? ¿Por qué esa persona tiene algo que yo nunca he podido encontrar? Hermanos, ese es el testimonio cristiano. Y por eso tú y yo necesitamos tener esta armadura puesto y vivir nuestra vida bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, para que Cristo pueda ser revelado a través de nuestra vida. Para que si ni siquiera yo decir que yo soy un cristiano en el trabajo, yo soy cristiano, ellos puedan ver con tus acciones, mis acciones, que somos cristianos. Y la manera muy práctica en la que todos vivimos este evangelio no es fácil, pero es hacer lo mismo que Dios está haciendo con nosotros cada día, lo hacemos con personas que están allá afuera. No personas que nos aman y que se lo merecen. Pero nosotros, practicando este evangelio, bendecimos a personas que no se lo han ganado. Personas que no nos pueden pagar absolutamente nada. Perdonamos a personas que no nos han pedido perdón. Perdonamos a personas que no se lo merecen. ¿Por qué? Porque Cristo te ha perdonado a ti. Cristo me ha perdonado a mí. Cristo dice en su palabra que si no estamos dispuestos a perdonar por esas gran ofensas que la gente nos causan, que tú y yo como cristianos vamos a vivir en una prisión hasta que estemos dispuestos a decir, tú eres el juez y confío que tú eres bueno, Señor. Te entrego esta falta de perdón. Y por supuesto, amar a las personas que son difíciles de amar, porque así es como Jesús. Les pregunto esto, ¿alguna vez tú has pensado, yo soy difícil de amar? No. Yo creo que algunas veces yo soy un poco difícil de amar. Si no, hermano, pregúntale a tu esposa a ver qué te dice. Amén. All right. Efesios 6:16. Sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Pues esta palabra fe habla de confianza. Es como lo que dice en Proverbios 30, versículo 5, donde dice sobre la escritura, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Otra vez, hermanos, el objeto de mi fe no soy yo. El objeto de mi fe es mi Dios. Y cuando tengo el escudo de la fe significa que estoy enfocándome una y otra vez en mis angustias y mis problemas, en el Dios que me va a apoyar durante esta temporada de mi vida. En el Dios que me va a ayudar a atravesar este valle profundo. Porque Dios no siempre cambia los valles. Yo creo que Dios cambia los valles. Yo he visto que Dios ha removido montañas en mi vida. Pero algunas veces el Señor no remueve la montaña, el Señor te da la fuerza para seguir escalando esa montaña. Y si somos honestos, esa es la experiencia cristiana. Pues cuando digo que tengo una fe en Dios, significa no es una fe emocional, es una fe en lo que Dios dice en su palabra. Es una confianza absoluta en lo que está escrito en este libro, la palabra de Dios. No son mis emociones, ni siquiera es una confianza en lo que parece lógico o lo que yo puedo ver. Es una convicción en lo que Dios ya me ha dicho en su palabra. Miren lo que dice en Hebreos 11, versículo 1, sobre la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué? La convicción de lo que no se ve. Y por eso, hermanos, semana tras semana enseñamos aquí la palabra de Dios, porque nuestra fe no está arraigada en las tradiciones de los hombres.
Nuestra fe está arraigada en una relación viva con el Creador del universo. Y la manera en que tú y yo llegamos a conocer a este Dios que desea conocernos íntimamente es a través de la revelación de su palabra. Así que cuando tú y yo estamos en batalla hoy, después del servicio, mañana, en lo que empiezas tu semana, vamos a tomar este escudo de fe. Vamos a través de la oración y la palabra de Dios confiar en nuestro Dios y poner toda nuestra esperanza en Él. Y el versículo 17 dice, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces noten que ya casi llegamos a la espada, nos falta el yelmo de la salvación. Satanás quiere capturar y confundir tu mente. ¿Cuántos saben aquí que la confusión no viene de Dios? El enemigo quiere capturar y confundir nuestra mente. Miren lo que el doctor David Jeremiah dice sobre este tema. Satanás está en el negocio de librar una batalla por la posesión y control de tu mente, aún esta mañana, hermanos. Su propósito es corromperte o confundirte, ya sea a través de falsas enseñanzas o los valores del mundo, para que te sea imposible pensar claramente acerca de Dios y de sus propósitos. ¿Cuántos aquí saben que necesitamos ser lavados en el cerebro una y otra vez, día tras día? Porque inmediatamente tú sales de este lugar y empiezas tu semana, ya vienen todas esas tentaciones, los ataques espirituales, las cosas mundanas de este mundo, todo alimentando mis deseos pecaminosos, tratando de conformarme a pensar y a evaluar y actuar la manera en que el mundo vive su vida. Y eso me causa gran confusión y no puedo ver claramente las cosas de Dios. Pero Dios está dispuesto a lavarme día tras día si yo sigo viniendo a Él. Sigo confiando en su palabra que me limpia, que me lava, que me renueva los pensamientos, que me renueva las fuerzas y entendiendo que ese es el propósito de Dios. El enemigo, si el enemigo puede atraparte aquí en la cabeza, el enemigo puede influir tus emociones y tus acciones. Piensen en eso un momento, hermanos, porque toda la mayoría de la batalla espiritual que tú y yo peleamos diariamente es la batalla en nuestra mente. Es la batalla, se podría decir, principalmente para creer la verdad de la palabra de Dios en lugar de las mentiras del enemigo. Y la victoria viene cuando yo digo, no, eso no es de mi Dios. Eso es una mentira. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay aplicación práctica aquí en tu oración y hay aplicación práctica en lo que tú estás escuchando algo y tú dices, ese predicador está predicando algo en la televisión, pero no se acuerda con lo que enseña la Biblia. Lo voy a rechazar porque eso no es sana doctrina. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad ante Dios. Ustedes saben que hay muchas advertencias en la Escritura que vienen hacia los falsos profetas y los falsos maestros. Y por eso una y otra vez siempre nosotros afirmamos aquí, seamos buenos bereos, aprendamos a usar la Escritura, leamos el contexto, el capítulo anterior y el capítulo después. Todas esas son disciplinas que ustedes entienden que nosotros usamos para no caer bajo la decepción del enemigo. Pablo nos dice en 2 Corintios 10 que debemos llevar todo pensamiento ¿qué? Cautivo en obediencia a Jesucristo. Eso es una responsabilidad que Dios nos da a nosotros. Y también la otra responsabilidad es nuestra carne. ¿Qué estamos llamados a hacer? A crucificarla, ¿verdad? A decirle no a nuestra carne y sí al Espíritu Santo. Pero también hay una estructura organizada de demonios que diariamente atacan nuestros pensamientos con la intención de destruir nuestra manera de pensar.
Y hermanos, quiero decir esto, ya estamos cerrando aquí. Nuestra lucha contra el pecado siempre comienza aquí, en la cabeza. Y si tú y yo perdemos la batalla en nuestros pensamientos, eventualmente vamos a perder la batalla en nuestras acciones. Pero nunca podemos decir, ay, mira lo que pasó. La batalla siempre la pierdes primero en tu mente. El pecado toma raíz. La Escritura describe esto como el pecado tomando raíz en la mente. Y es una cosa ser tentado y rechazar la tentación. No es un pecado ser tentado. Lo que pasa es que si permitimos que ese pensamiento que va contra lo que Dios dice en su palabra, que es bueno y justo y agradable a Dios, si permitimos que esa cosa toma raíz y empezamos a alimentar eso en nuestra mente, eso va a producir el fruto del pecado eventualmente en nuestras acciones. Y hermanos, otra vez, es lo que tú y yo hacemos cuando nadie está mirando. Eso es lo que cuenta. Y si podemos tener un patrón de victoria en nuestra vida privada, vamos a experimentar esas victorias ante la gente. Quiero hacer esto práctico en cierre. Una área donde toda persona es tentado, seas hombre o mujer, es el área de la pureza. Y es importante notar en este tema que muchos creyentes fuertes han caído en esta área. El rey David, el rey Salomón. Y sobre este tema, hermanos, usualmente esto comienza como algo inocente. Ahí estás en el Instagram, o ahí estás en el Facebook, o ¿cómo se llama el otro? Twitter. ¿Cómo? TikTok. Y estás ahí mirando, ¿no? Mirando, alimentando esos deseos pecaminosos. Y lo que pasa, hermanos, es que llega un punto donde eso ya no es suficiente. Porque tienes un deseo insaciable y no puedes tener suficiente. Y ahora empezaste con TikTok o Facebook o Instagram y ahora estás viendo algo mucho más fuerte. Pero eventualmente noten que eso tampoco te satisface. Ya esto no me está satisfaciendo. Y ahora lo que ha pasado es que esto me ha preparado para la tentación. Y apenas te llega esa oportunidad donde se presenta alguien que te pone atención, de repente tú te lanzas inmediatamente y caíste en la tentación. ¿Y cuántas personas han sido descalificadas por ese pecado? ¿Cuántas personas han arruinado su matrimonio y su testimonio? Y si tú has hecho eso esta mañana, no es un mensaje para condenarte. El Señor, hay gracia y el Señor te restaura, pero ninguno de nosotros queremos que la gente tenga que pasar ese sufrimiento que causa ese tipo de pecado y ese tipo de dolor. Y cuando uno llega a ese lugar, usualmente lo que dicen es, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es que yo llegué a este punto donde destruí todo lo que valoro en mi vida? ¿Cómo llegué aquí? Y la verdad esta mañana, hermanos, es que quizás algunos de ustedes aquí hoy están viviendo sus vidas dominadas por el pecado. Quizás algunos de ustedes aquí hoy, si son honestos, están viviendo batallando con la lujuria, batallando con la lascivia, batallando con la adicción o batallando con el rencor. Y quiero recordarnos esta mañana que eso no es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Pues como punto de aplicación, otra vez, vamos a batallar todos, pero tenemos que llamar lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Y si no estamos dispuestos a decir, Dios, tú estás bien y yo estoy mal, nada va a cambiar en tu vida. Y si nosotros estamos viviendo en un lugar donde no estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestro pecado
y no adoptamos la perspectiva de Dios, nada cambiará en nuestra vida. Puedes ponerte todas las piezas de la armadura, pero nada cambiará en nuestra vida. Yo sé que esto es un mensaje fuerte, pero es un mensaje que todos necesitamos oír. Porque nosotros no podemos influir espiritualmente a la gente en nuestra vida si estamos siendo dominados por el pecado. No podemos ser los padres que Dios nos ha llamado a ser. No podemos ser las esposas o los esposos que Dios nos ha llamado a ser. No podemos ser los líderes y los siervos que Dios nos ha llamado a ser. No podemos tener victoria espiritual sobre el reino de las tinieblas. Y si tú estás viviendo en algún patrón de pecado, hermano, arrepiéntete esta mañana. Arrepiéntete esta mañana, que el Señor te perdona. La palabra dice en 1 Juan que el Señor es fiel a perdonarte de todo pecado y toda inmundicia, lavarte completamente. Te levantas otra vez y sigues hacia adelante. No somos una familia de personas perfectas. Somos una familia de personas que entienden que hay una batalla y estamos aquí para animarnos unos a otros en la batalla. Y lo que Dios quiere hacer en mi vida no es solamente se trata sobre lo que yo vengo a recibir cada semana, pero sobre la gente que Dios quiere influir a través de mi vida. Y si tú no has experimentado eso de gran manera, te digo que lo máximo que hay en la vida cristiana es ser un instrumento en la mano de Dios. Y eso es algo que Dios hace con cada cristiano que está dispuesto a decir, aquí estoy, Dios. Estoy arrepentido esta mañana de mis pecados. Tú has dicho que esto es pecado en mi vida y ya no quiero esto en mi vida. Estoy cansado, Dios. Estoy cansado de esto. Estoy cansado de lo que esto está causando en mi hogar y en mi vida, y quiero un cambio, pero yo no lo puedo cambiar, pero tú sí lo puedes cambiar. Eso es lo que significa rendirse a Dios. Día tras día, batalla tras batalla. Lléname con tu Espíritu Santo. Úngeme, Señor, que pueda obedecer tu palabra. Me pongo cada pedazo de la armadura de Dios y salimos por esa puerta a batallar y empezar de nuevo el próximo día. Y quizás hoy tengas un buen día y mañana no sea un día bueno, pero vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir firmes en las cosas de Dios. Esto no es un juego, hermanos. Esto es una batalla por las almas de nuestros seres queridos. Y esto es una lucha real en la que todos estamos viviendo esta mañana. Una lucha por nuestras mentes y una lucha por nuestras familias. Y la última pieza de la armadura de Dios, nuestra arma ofensiva, es la espada del Espíritu. La palabra en la lengua original es reima, la palabra de Dios. Y noten que necesitamos tener el resto de la armadura puesto si queremos usar la reima, la palabra de Dios. Esto no está hablando sobre la escritura que está escrita aquí. Esto está hablando sobre la escritura aplicada que tú puedes hablar a través de tus labios. Y muchos de nosotros como hombres no sabemos todas las estadísticas de nuestros deportistas favoritos. Muchos de nosotros, de memoria. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros. Y por eso invertimos tiempo, energía y dedicación. Pero cuando nosotros entendemos el valor de memorizar las escrituras, nosotros haremos lo mismo, hermanos. Porque cuando te llega esa tentación el lunes y tú estás en el trabajo o en la calle, créeme que no, tú y yo no vamos a, ay, ¿dónde está mi Biblia? No vas a abrir tu Biblia. Pero si ya la has alimentado a tu espíritu, el Espíritu Santo va a traer esa escritura a tu conocimiento. Y en ese momento tú vas a detenerte y vas a decir, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice mi carne y el enemigo, voy a confiar en tu palabra. Y usas esa palabra con autoridad en tu oración. Dios no me ha dado un espíritu de temor o de cobardía. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. La palabra dice, sométete a Dios, resiste a Satanás y el enemigo tiene que huir de tu vida.
El enemigo no tiene autoridad o acceso a mi vida si estoy viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y no es la palabra escrita que quiebra cadenas, es la palabra que tú y yo entendemos y aplicamos en nuestra vida que quiebra cadenas. Entonces yo no sé cuál es tu lucha hoy, pero el ánimo que quiero dejarlos con esto es cualquier área donde estás luchando, memoriza escrituras que tienen que ver con ese tema. Escríbelas en un papelito y al transcurso de tu día medita en esas escrituras. ¿Qué significa Dios? ¿Cómo se ve esto en mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar? Dios, ayúdame a cambiar en esta área. Y de repente esa escritura ya no es algo intelectual, ya es algo que Dios te pone en tu interior y te da una convicción fuerte en esa área de tu vida y vas a ver que de repente en esa área donde no has tenido victoria, Dios te da victoria porque tú hiciste lo que Dios te llama a hacer en la palabra. Amén. Entonces el enemigo pierde su poder cuando identificamos el engaño o las mentiras que hemos creído. Y si tú estás aquí esta mañana y dices, yo no he creído ninguna mentira, hermanos, todos hemos creído alguna mentira del enemigo. Todos. Y por eso es que a través de la instrucción y la aplicación de la palabra somos liberados en esas áreas de nuestra vida. Reemplazamos el engaño y la mentira que hemos creído con la verdad de la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Bueno, en cierre, la forma en que todo esto se une en nuestro caminar diario es la oración y el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que mantener una vida llena de oración, porque la vida llena de oración es la vida llena del poder del Espíritu Santo. Y otra vez quiero decir esto, hermanos, tú no eres una víctima. Yo no soy una víctima. Los cristianos no somos víctimas. Eso es una identidad que el enemigo te da. Eso es una identidad que el mundo te da. Pero Cristo dice que tú eres más que vencedores. Esa es tu identidad y mi identidad. No importa si la situación cambia o no cambia, yo soy más que vencedor. Espiritualmente, yo tengo victoria en Cristo Jesús. Y yo voy a atravesar este valle y voy a pelear la buena batalla porque mi Dios es fiel y estoy anclado sobre la roca eterna, inconmovible, Cristo Jesús, y tengo toda la armadura de Dios puesta. Dios, úngeme con tu espíritu. Dios, usa mi vida para tu honra y tu gloria. Y mis hermanos, en ese día pronto, cuando nosotros veamos a nuestro Salvador, que todos podamos decir, Señor, yo corrí mi carrera bien. Señor, yo hice todo lo posible para vivir bajo la autoridad de tu palabra. Señor, mi vida tuvo un impacto para el reino de Dios. Y todos los días nos ponemos esta armadura en la oración y todos los días meditamos sobre lo que significa aplicar cada pieza de esta armadura. Vamos a cerrar en oración en lo que sube el equipo de alabanza. Si tienes preguntas, por favor sube adelante después del servicio. Señor, esta mañana queremos darte gracias, Dios, por quien tú eres en nuestra vida. Tú eres un Dios fuerte, grande, temible y poderoso. Tú eres un Dios guerrero, la palabra nos dice. Tú eres el león de Judá. Tú eres nuestra justicia, nuestro Salvador. Dios, confiamos en ti. Dios, confiamos que tú nos has dado en Cristo Jesús todos los recursos que necesitamos para poder vivir en victoria. Dios, confiamos que aun cuando las circunstancias no cambian, que Dios podemos tener victoria en toda circunstancia porque tu palabra lo dice, Señor. Te pido, mi Dios, que nos ayudes esta semana a caminar por fe, no por nuestras emociones, no por lo que vemos y por nuestra lógica, pero nuestra fe y nuestras convicciones y nuestra certeza en quién eres tú y lo que tú nos has dado en tu palabra. Señor, te pido esta mañana, mi Dios, que tú quiebres cadenas.
Mi Dios, te pido que si hay algún pecado que no hemos estado dispuestos a rendir ante ti, Señor, que esta mañana sea el día, Espíritu Santo, donde nos rindamos a ti, donde dejemos ir esas cosas que nos están afectando, Señor, donde podamos encontrar esa paz que viene a través de la confesión y el arrepentimiento, donde podamos ser recordados que podemos vivir una vida victoriosa de influencia bajo el poder y la guía de tu Espíritu Santo. Señor, te pido que obres grandemente en cada una de nuestras vidas, Señor, y que nos fortalezcas, Señor, y que mañana nos recuerdes a ponernos esta armadura espiritual y que podamos meditar en cada pieza confiando en ti, que tú eres nuestro Dios y que tú estás con nosotros, Señor. Úngenos con tu Espíritu y úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.